para disimular. Buenos días. En este momento, los empleados del Estado están intentando tomar los lugares que son suyos, lugares de los que se han apropiado las fuerzas de seguridad. Es decir, los trabajadores estatales, nuestros trabajadores estatales, están intentando defender sus puestos de trabajo, sus ingresos para sus familias. No lo hacen por plata, no es cierto. De hecho, al Estado le va a salir muy caro porque no es cierto que no tienen derechos. Es decir, cuando un trabajador va todos los días a un lugar, cumple un horario de 8 horas, cumple órdenes, hay 3 o 4 cosas que están haciendo los trabajadores del Estado que los ponen como empleados, son trabajadores, y se lo digo al que no lo sepa, hagan juicio porque lo van a ganar todos. El Estado va a perder mucho dinero. Pero no es nada más que va a perder mucho dinero por las indemnizaciones, sino que va a perder enormes y riquísimos recursos humanos. Es decir, el Estado va a perder calidad. Recuerdo siempre que en 2001, De la Rúa, para bajar el gasto, hizo un retiro voluntario en la AFIP. ¿Y qué pasó en la AFIP? Porque era un retiro con una muy buena indemnización. Bueno, se fueron los mejores. Los mejores contadores de la AFIP fueron contratados luego por empresas, grandes empresas, esa gente que sabía cómo se evadía y cómo se podía permitir evadir, fueron contratados por las grandes corporaciones, ayudaron a evadir a las grandes empresas, porque bueno, les pagaban para eso, son contadores. Entonces el Estado perdió un dineral, no solo por las indemnizaciones, sino porque después fue menos eficaz en el control de los recursos tributarios. El porcentaje de empleados públicos respecto a la población es uno de los más bajos de Latinoamérica. Solamente Chile y Uruguay tienen menos empleados públicos respecto a su población con nosotros. Es mentira que tenemos muchos empleados públicos. ¿Por qué lo hacen entonces? No es por plata. Bueno, quieren un Estado chico, cada vez más chico. Por un lado, para pagar menos impuestos. Pero por el otro, para que ese Estado sea menos poderoso que ellos. Para que ese Estado no tenga el volumen, la potencia suficiente como para regular y controlar lo que hacen las grandes empresas que se abusan de vos todos los días. Pero lo importante acá es que lograron que la sociedad crea que el Estado está de más, que no es necesario, y cree que son unos vagos sin formación. Mirá, entre los empleados públicos, el 50,6%, más del 50%, tienen estudios universitarios o terciarios. En cambio, entre los privados, solamente el 18% tienen estudios terciarios o universitarios. ¿A qué país se le ha ocurrido no tener científicos? ¿Qué país se ha desarrollado? Deme un ejemplo de un país desarrollado que no haya desarrollado su ciencia. Hay una serie ahora que se ha hecho muy famosa. Vienen unos alienígenas que están llegando a la Tierra y lo primero que hacen es matar o cooptar a los científicos, porque son las mentes más brillantes del planeta. En el CONICET están algunas de las mentes más brillantes de Argentina. Argentina no es un país subdesarrollado que no tiene nada. El hecho de que hayamos tenido inflación, el hecho de que hayamos tenido gobiernos de derecha y dictaduras que nos han detenido en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, no significa que seamos un país cualquiera. Cuando Cristina se fue en 2015, éramos el país número 22 en el mundo. Argentina tiene desarrollos en biotecnología, en nanotecnología, en laboratorios medicinales, en industria automotriz, en industria pesada. Y eso basado en nuestra ciencia y en nuestras universidades. La universidad pública es una de las mejores del mundo. La salud en Argentina está entre las mejores del continente, no solo de Latinoamérica. Y por eso nos fue tan bien en la pandemia. La cobertura del PAMI es la más grande del continente, no solo de Latinoamérica. No hay desarrollo industrial sin Ministerio de Industrial. No hay desarrollo agropecuario sin el SENASA, sin el INTA. No hay seguridad en medicina o alimentos sin el ADMAT. No se pueden unir el Ministerio de Desarrollo Social con el de Trabajo, porque después no pueden atender ni una cosa ni la otra. Hay convenios que no se han homologado porque el Estado no quiere y otros que no se han homologado porque no tienen gente para que lo haga. Un Estado eficiente es condición sine qua non
para un buen desarrollo del país. El Estado en sí es el que te organiza la vida cotidiana. Vos tomás agua tranquilo porque la controla AISA. No lo pensás cuando abrís la canilla, ¿no? Tuvimos una empresa francesa en su momento que se quedó con el agua argentina. La tuvimos que echar a patadas porque los argentinos tenían descompostura de vientre generalizada, millones de personas enfermas. Vos tomás medicamentos que no conocés porque los controla la ANMAT. Si no existiera ese ente del Estado, estarían vendiendo cualquier cosa. Y vos no agradecés al Estado en el momento que estás recibiendo ese medicamento, o que lo tomás, o que te cura tu problema de salud. Vos consumís alimentos desconocidos, porque los controla la ANMAT. Y no te estarían vendiendo cualquier cosa. Cualquiera estaría haciendo en el living de su casa algo y te lo vende sin ningún control. Y vos no te das cuenta en ese momento que te lo está dando el Estado. La leche que toma tu bebé la controla el Estado. Y qué confiada le das esa leche, ¿no? Te la das confiada. Bueno, estás confiando en el Estado. El Estado hace el mantenimiento de las rutas por las que vos vas con tu auto. El Estado hace el control de alcoholemia para que vos te sientas seguro. El Estado es el que te pone el semáforo en verde o en rojo. Porque si no chocaríamos todos en las esquinas. Pero vos mientras utilizás todo eso, en muchos casos, despreciás el Estado. El Estado hace el control de alcoholemia. El médico que te cura se recibió en el Estado. El ingeniero que hizo el puente se recibió en el Estado. El arquitecto que hizo el edificio en el que vivís se recibió en el Estado. Esos empleados que muchos desprecian están cuidando tu vida y la de tu familia todo el día y vos no lo sabés. No hay trabajo más indispensable para nuestras vidas que el del Estado. Sin embargo, hoy muchos festejan que los uniformados de Bullrich estén tomando sus espacios. Esa es la ignorancia que ha cooptado buena parte de nuestra sociedad, que no tiene la menor idea de que no sobreviviría 3 días sin el Estado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Roberto. No, las imágenes son tremendas, estuvimos recibiendo... Mostrémoslo. Yo les aconsejo a la gente que entre mucho en YouTube hoy. Perdón, si puedes detener para que vean lo que estamos mostrando. Dale, Ari. Esta que estamos viendo ahora es Palacio Pisurno. Palacio Pisurno es el Ministerio de Educación. Esa maravilla que es el... Y no solo se ve el móvil policial afuera, sino que mirá a los tipos parapetados adentro, como abajo... Como si fuera una guerra, ¿no? Estuvieran esperando para dispararles. Sí. Imagínate si vos hace 20 años que trabajás ahí, esa es tu casa, vos la defendés, vos la cuidás, y un día llegás y está lleno de milicos que te cagan a palo. No, es tremendo y se repite, podemos mostrar en otros lugares, pues se repite hoy, esta mañana, en un montón de lugares. Ahí tenemos otro camión de la Policía Federal en el Ministerio de Educación. Esto es el ENACOM en Córdoba. El ENACOM cerraron las delegaciones en todo el país. Esto es la puerta de la Secretaría de Trabajo. Recién hablamos con Hugo Yasky, que está ahí. Dice que hay un cordón policial y la infantería dentro de la Secretaría de Trabajo. Hubo más de 500 despidos. Hay más imágenes que nos enviaron. Esto es el polo científico. Mirá qué es eso. Una cantidad de policías acá cerquita, en el polo científico, en la calle Godoy Cruz. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy llegaron los trabajadores, tenían 10 gendarmes adentro, después de 48 despidos. Me siguen llegando fotos y nos van a mandar fotos y videos toda la mañana porque es el acuerdo que tenemos. Quédense, mírenlo, entren a YouTube porque es muy fuerte. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional que estamos viendo, los gendarmes adentro. Esto es Cancillería. Esto es Cancillería, es el hall de Cancillería también, con gente. Esta es impresionante, esta es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un pasillo, lo describo para los que no están y ahora estamos mostrando el video, lleno de policías, pero armados como para... No sé para qué, para reprimir. No sé para reprimir, sí, exactamente. No sé qué esperan. Un pasillo entero, o sea, cuento 20 solamente en esa Secretaría de Agricultura. Y están todos los organismos públicos así, militarizados, para que no puedan ingresar. Hablamos con gente del ex Ministerio de Desarrollo Social, dice que también triplicaron, dice, la presencia de personal policial. Yo no me quiero imaginar si hoy pasa algo en otro lado. Porque todos estos policías y gendarmes no están haciendo su laburo cotidiano y están impidiendo que trabajadores estatales vayan a su puesto de trabajo. No solo eso, Ari, estos policías también ganan hoy
muchísimo menos de lo que ganaban hace 6 meses. También Sus son estatales condiciones de trabajo precarizados. son mucho más precarias. Sí. El equipamiento con el que cuentan no tiene el mantenimiento adecuado. Es decir, tampoco son una excepción a la regla. Son trabajadores estatales y su trabajo está siendo tan degradado como el del resto de los trabajadores estatales. Hay que, para mí, que insistir con dos ideas. Los policías que están allí, parapetados para reprimir, cobran su salario de los estados, del Estado Nacional en ese Sí, son caso. estatales precarizados. No, pero al margen de eso, los despidos de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado, derrumba la actividad económica, derrumba el consumo. Si vos ves la evolución de la coparticipación, se aprecia muy claramente cómo las provincias están recibiendo menos recursos por la caída de la economía, por la caída del consumo. Creo que por ahí teníamos un gráfico, si no importa, no es relevante. La caída de coparticipación marca un 28% menos de recursos que la nación transfirió a las provincias. Sí. Esos recursos se explican en parte por ganancias y en parte por IVA. La caída del IVA es porque se consume menos. Bueno, esos menos recursos que reciben las provincias, que además están recibiendo menos recursos de los llamados discrecionales que iban, por ejemplo, para subsidiar el transporte o para las cajas previsionales, hace que las provincias estresen su presupuesto. Entonces, la policía que va a reprimir, que cobra su salario de lo que esos trabajadores despedidos no van a consumir, van a ser víctimas de este proceso más temprano que tarde. Claro, Obvio. claro. De hecho, de los primeros conflictos que ya se registraron en el ámbito intraestatal antes del día de hoy en algunas provincias tuvo que ver justamente con policías acuartelados. Claro. Se registró en Córdoba, Claro. se registra en Río Negro, se registra en Chubut. Es decir, ya sabemos que la policía por su característica es vertical, cumple órdenes y se tiene que reprimir, por más que sea parte del mismo dispositivo social que está siendo agredido, va a reprimir. Pero el resto de la sociedad que celebra esto también va a ser víctima más temprano que tarde de esta ola de despidos. Entonces, cuidado con celebrar si sos kiosquero. Porque debe haber mucho kiosquero, digo kiosquero, no quiero estigmatizar ningún oficio, ningún sector, pero debe haber mucho comerciante. A ver, a Milei lo votó el 57% de los argentinos, o sea que debe haber de todas las actividades. Claro. Hay de todos los sectores sociales. Bueno, debe haber muchas personas convencidas que lo que está ocurriendo hoy es un acto de justicia, que están despidiendo que quiere decirles que es gente que va a derrumbar aún más la economía y va a derrumbar tu economía. Claro. Mira, yo pensaba por ahí hacer un video, ¿no? Después de un par de minutos para difundirlo. Porque vos abrís los ojos a la mañana, prendés la luz, y esa luz funciona porque hay un ENRE, un aparato del Estado que controla que vos tengas luz. Está la empresa privada, sí, pero a esa empresa privada la controla el ENRE, la multa si vos no tenés luz, si tenés más de tantos días de luz. Es decir, te levantás, nada, te tomaste un vaso de agua y ahí está AISA. Te vas a hacer el desayuno y todo lo que vos consumís lo controló el ANMAT. Y mandás tu chico al colegio o mandás tu pibe a la universidad y va a la universidad pública y el 50% del resto de los pibes van a la universidad pública. Y salís con el auto y ese auto tiene un control del Estado. Y cada una de las cosas que haces no te das cuenta, pero no se puede vivir sin Estado. Cuando vos se va a detener, yo me acuerdo muchísimo de cuando De la Rúa hizo el retiro voluntario, porque se fueron los mejores contadores a la vida privada. Entonces el Estado perdió la capacidad de controlar que paguen impuestos las empresas. Y a la gente la han engañado. La verdad, hay una cosa de ignorancia, incluso hasta el orgullo de la ignorancia que hay hoy, ¿no? Uno lo ve en las redes, gente que está orgullosa y que discute, qué sé yo, con un científico, con cualquiera, como si supieran lo mismo. Bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho te dice, ese caso que vos contás de la FIP es clave, porque después vos vas a los estudios de abogados que manejan los balances de las empresas que después la FIP tiene que controlar y tienen más personal que la FIP. O sea, nosotros tenemos estudios de abogados con 300, 400, 500 abogados en la parte legal y otro tanto los contadores, que son los que arman esas... Claro. Es como un ovillo de lana, un balance. Bueno, vos sabés La que FIP después tiene que ver qué hay ahí. Si no tenés gente, no lo pueden revisar. Claro. Y eso es menos impuestos
Y eso es menos recaudación. Ayer y me así es una contaban bola. una información interesante respecto a esto que decís. Hay 3 estudios que son los que escribieron la ley Ómnibus y particularmente los artículos que ahora son los que se promocionan como la ley Minibús, o sea, la ley que el gobierno efectivamente quiere que se trate y mañana va a haber una reunión con gobernadores aparentemente para obtener el acuerdo de los gobernadores para esta ley Ómnibus reducida. Los 3 estudios que escribieron este articulado son el estudio Marval, que es el principal estudio. Ese es el más grande del país. Es el más grande del país y particularmente se dedica a fusiones y adquisiciones. No solamente escribió los artículos, sino que colocó a abogados de su staff en segundas y terceras líneas técnicas del Estado, que son los que hacen las tareas de control, las que debieran hacer las tareas de control. Claro, la letra que escribió Marval desregula el sistema de control. Claro. Me decían ayer, la Comisión Nacional de la Competencia tiene hoy un funcionario que era un director en los tiempos de Macri, y la intención es que sea, en la ley que escribió, en el caso de la defensa de la competencia, la escribió el estudio Pérez Salati, que es otro estudio del estilo de Marval que también se dedica a lo mismo. El apoderado del CELS de Victoria Villarroel. Exactamente, hombre del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, digamos, de la línea ultramontana del derecho. Bueno, Pérez Salati escribió en ese articulado, que está en la ley Minibús, que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia va a tener, es unipersonal. Va a haber un solo funcionario que va a determinar si una operación comercial que involucra millones y millones y millones de dólares Sí. es válida o no. Si el funcionario... Quiero ser amigo de él yo. Bueno, si el funcionario determina que es válida, no Ya hay está. discusión, ya está. Si determina que es discutible, iría a un tribunal. Y no Pero decide él. mirá el poder que tiene ese Claro. funcionario unipersonal. Vamos a hablar voy a unir el tema del dólar, que yo le dije a la gente que iba a hablar de ese tema, con esto. Ustedes saben que yo fui un distribuidor de aceite muy, muy grande, miraba muchas variables para tomar decisiones, y una de ellas era qué se esperaba de la próxima cosecha. ¿Sí? Bueno, esto lo más importante es lo que te dice el servicio meteorológico. El servicio meteorológico le dio una mala noticia por estos días al Estado, que es que para la próxima cosecha, la cosecha que viene, no esta, hay un 80% de posibilidades de que haya una sequía muy importante. Recordemos que tuvo una sequía muy importante Macri, que tuvo una sequía todavía más grande Alberto, ya estando Massa, la sequía más grande de los últimos 110 años, y se habla ya un 80% de posibilidades, porque el servicio meteorológico trabaja así, de que la próxima cosecha sea muy magra, porque va a haber una gran sequía en la Argentina. Ese dato se unió a que hay casi una confirmación de que el FMI no nos va a dar fondos frescos, solamente nos va a dar la plata que le tenemos que devolver. No nos va a dar fondos frescos. Entonces lo que se espera próximamente es que haya como una especie de puerta 12, que todos los capitales que entraron a timbear, ¿sí? Que entraron con los dólares, hicieron por ejemplo un plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA dio entre diciembre, enero y febrero 70% en dólares. ¿Sí? Hoy da menos porque no te permiten hacer plazos fijos UVA grandes, pero de todas maneras da una tasa positiva muy grande. Te podés ganar en 3 meses un 30% en dólares. Lo que se espera entonces, con este pronóstico tan cercano de que van a volver a faltar dólares en Argentina, que esos capitales salgan, como pasó tantas veces en Argentina, Sí. también le pasó a Macri. Salen todos juntos y eso genera una corrida hacia el dólar enorme. Es decir, la gente que está tranquila, y no te lo van a decir en otro lado, porque el dólar vale 1000 mangos, bueno, lo que se viene es una corrida del dólar muy grande, que en parte se nutre de la información que da el Servicio Meteorológico Y te Nacional. añado un dato, ¿sabes cuál fue el producto que más se vendió en Expo Agro? Silo Bolsa. Bueno, Se porque no batieron- piensan liquidar, Se batieron sino un guardarlos. récord histórico Claro. de venta de Silo Bolsa. Claro. Si no recuerdo mal, es un desarrollo del INTI. Es un desarrollo del INTI y el principal vendedor de Silo Bolsa es IPF. De un desarrollo público. O sea, el Estado con trabajadores e investigadores Sí. públicos desarrolló Ese mecanismo de acopio. Y te dejo un dato más. O sea, los tipos guardan y ahorran con algo que inventó el Estado. Si el Estado no Claro. existiera, un Estado como el que quiere, entonces ellos, los más ricos, porque siempre fueron suicidas, pelotudos, ignorantes, no podrían cuidar su propia guita, porque un silo es como una caja fuerte para vos.
ellos lo guardan ahí. Bueno, se nutren de eso, como las grandes empresas se nutren de científicos del CONICET, digo, ¿de dónde salen los mejores ingenieros del país? El otro día hubo una nota, creo que fue Trebú, qué sé yo, que un ingeniero le dijo, sí, nuestros puentes no se caen, como el que cayó, creo, en Londres, porque tenés mejores ingenieros hechos en la UBA. Bueno, está en todos los lugares de tu vida y en la de los ricos también. Y te añado un dato más adicional a esto. Como vienen de una muy mala cosecha en la campaña anterior, muchos productores están endeudados. Entonces, están presentándose al Banco Nación para refinanciar la deuda y poder mantener acopios de esta cosecha, que es mejor que la de la temporada pasada, porque no les conviene el precio en relación a los costos que han subido en dólares. Y lo que dicen es, el precio que yo voy a recibir en dólares está en torno a los 600 y pico de mangos, son 300 pesos menos que lo que se recibía al valor constante en noviembre, diciembre, cuando yo hice la siembra. El sistema de producción agropecuaria es un sistema de producción continuo. Vos cosechás y sembrás y necesitas los recursos de la cosecha para financiar la siembra. Históricamente fue así. En el medio intervino el Estado, a través del Banco Nación, ante situaciones cíclicas críticas, por ejemplo, una sequía. Ante una sequía, para que no se interrumpa el ciclo de siembra y cosecha, el Estado, con créditos baratos, con créditos muy beneficiosos y sectorizados, solo destinados a esos sectores, permitía la evolución del ciclo productivo. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Hay dos cuadros de dólares. Esto vos quizá lo podés explicar mejor. Hay un cuadro de dólar que es el dólar que van a recibir los productores al liquidar 600 y pico de mangos porque tienen permitido el 20% de liquidación del contado con liqui. Pero hay otro cuadro que están haciendo circular entre los productores que es ¿cuántos dólares pueden comprar con esa liquidación? Que serían los dólares MEP. Entonces hay productores que están tratando de convencer a otros productores de que en realidad van a poder comprar más dólares con este precio de tipo de cambio porque con el volumen de dinero que van a recibir van a comprar más dólares que en diciembre. Este juego de presiones que hay incluso dentro del mismo sector tiene que ver con un elemento muy simple. No hay Estado interviniendo. Claro. Entonces los juegos va a pasar con los yerbateros, ¿no? Claro, la cadena de los yerbateros es muy grande. Cuando esa cadena no haya nadie que diga esto. Mira, te voy a leer una declaración del presidente de la Cámara que nuclea a los exportadores, de Gustavo Idígoras. Dijo, el mercado de granos necesita un mejor precio del dólar. Claro. Que podría darse por un gran salto o por un salto mediano y una baja de retenciones. Como baja de retenciones no va a haber, todo lo que se espera es una fuerte suba del precio del dólar. Porque ahí los juegos del hambre se da entre las cerealeras y los productores. Como el Estado no interviene, ni a través de créditos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los productores se guardan la cosecha, los que pueden, van al Banco Nación, pide que le refinancien la deuda que tienen, porque las cerealeras son las que están distribuyendo que este precio es conveniente porque pueden comprar muchos dólares, porque las cerealeras sí necesitan los granos, porque ya tienen comprometidas las ventas. Y yo les cuento el último ejemplo de estos juegos del hambre que se está dando dentro del propio sector privado. Este fin de semana hubo un lío enorme con productores viñateros. ¿Por qué? Porque el grupo Peñaflor compró 5 millones, importó 5 millones de litros de vino de Chile. Vino de granel, el vino en otra época se decía vino de mesa. Vino de mesa, porque justamente para el grupo Peñaflor es el principal productor de vino de la Argentina. Y una de sus marcas, que es el principal vino de mesa, el que más se vende en la Argentina. ¿Qué hizo el grupo Peñaflor? Importó 5 millones de litros de Chile para tirar más el precio en la temporada de viñedos, de cosecha que es ahora. ¿Cuánto está vendiendo un litro de vino un productor viñatero de Mendoza? 350 pesos. Con ese precio ya no le alcanza para cubrir los costos. Claro. Y el grupo Peñaflor dice, tengo liberada la importación. Claro. Yo puedo pedir mejor precio en el mercado local solo importando vino de Chile. Es que uno Esos de los juegos grandes... del hambre entre sectores que votaron a Milei son muy interesantes de observar. Uno de los grandes fenómenos de este momento, que lo vemos en el sector del vino, también en el sector de la yerba, muy actual por todo lo que pasa con el instituto y demás, es grandes productores tirando a la banquina a pequeños productores. Los que tienen el 80% del mercado, aprovechando ese poder y la falta de regulaciones para correr
a los que tienen, a los pequeños que suman entre cientos o miles de pymes el 20% del mercado y de esa forma terminar de cooptar y de concentrar la economía que queda sin concentrar. Con la idea de Milei de que los monopolios y hay un dato más ahí en esa cuenta que vos hacías, Roberto, que es que el encarecimiento en dólares que experimentó el país en los últimos meses, que nosotros lo vemos en el supermercado, pero para los productores agropecuarios es clave porque se les encarecieron muchísimo los insumos. Claro. Entonces, tiene impuesto país, además. Por supuesto, entonces, los que no tienen espaldas, los que no son los Peñaflor, los que no son los grandes latifundios, los que no son los grandes... Se están cayendo del mapa. Pasó en los 90, esto no es nuevo. La Argentina produce lo que consume y mucho más que lo que consume. Ahora, no es un mercado de por sí muy atractivo. Entonces, ¿qué hacen los grandes jugadores? ¿Locales o internacionales? Porque en los 90 venían los brasileños y se quedaban con todos los frigoríficos de Argentina con mucha facilidad. Argentina consume el 8% de los alimentos que produce. Por eso. El 92% lo exporta. El que tiene recursos económicos y espalda financiera tiene una ventaja extraordinaria en tiempos donde se favorece la concentración. Los pequeños productores en general quedan muy desvalidos porque no cuentan con la asistencia del Estado, que es quien los protege. Cuento la última anécdota que todo el mundo la va a recordar. Lo primero que hace Néstor Kirchner cuando llega al gobierno es ir a una asamblea de trabajadores de la educación en Entre Ríos. ¿Recuerdan aquel episodio? Había un paro de trabajadores en el contexto de la Carpa Blanca. Se reclamaba, ¿qué cosa? El Fondo de Incentivo Docente. ¿Qué va a haber mañana? Un paro convocado por CETERA por la eliminación por decreto del Fondo de Incentivo Docente. El nivel de retroceso... Ya este mes no lo cobraron. Porque las provincias no están en capacidad de pagarlo. Entonces, el nivel de retroceso de la Argentina, a lo peor de los 90... Es muy vertiginoso. Es muy rápido. Es muy rápido. Por eso ellos te dicen, tan rápido, 2 paros. Es que vos vas muy rápido. Con el Fondo de Incentivo Docente además pasan dos cosas. Una, que el gobierno no lo renovó. Terminaba el 31 de diciembre y no lo renovó. Pero además, como no hay presupuesto 2024 y lo que hay son partidas del año pasado, había un remanente de plata que no alcanzaba obviamente para todo el año, pero sí para algunos meses, y que está asignado por el presupuesto del año pasado del Fondo de Incentivo Docente, y eso es lo que en un decreto que sacó la semana pasada, el gobierno reasignó la partida. Es decir, ni siquiera las partidas que ya estaban se están dedicando al pago del sueldo de docente. Quiero dar un dato de... Hoy sube el gas. Sí. Hoy sube el gas. Y hay muchas discusiones sobre cuánto sube. Algunos hablan 300%, 600%. Acá hay un tuit de hoy de Nicolás Gadano, un tipo muy formado, que dice, el cargo fijo será el mismo para los 3 niveles de segmentación. Es decir, para los más ricos y para los más pobres, el cargo fijo, que va a ser lo más grande de la factura, va a ser igual. Y la suba es de un 1000%. Y la suba del cargo fijo es de un 1000%. El cargo fijo mensual de un usuario residencial R34 de ingresos bajos salta de 2.600 a 52.000 por mes. Guarda con lo que va a pasar cuando lleguen estas facturas. 52.000 de piso, más allá de lo que gastes. Ese es el cargo fijo más lo que gastes. Aunque no enciendas una estufa, aunque no enciendas una hornalla, te llegan 50 lucas. Se llama derecho de conexión. Vos estás conectado, pagás eso por estar conectado. Podés no estar conectado. De hecho, en muchos municipios, en muchas provincias, lo que está pasando es que hay gente que está averiguando para desconectarse. El problema de eso es que tiene que ir al gas envasado. Y el gas envasado también va a subir, va a subir de manera mucho más. Y otra cosa a la que le quería dedicar 5 minutos es que, vieron que La Nación Más es una especie de lugar mafioso, ¿no? Donde preparan el terreno para las medidas que va a tomar el gobierno. Terrible. Bueno, lo que dice Majul es que de 1.200.000 personas que cobran la pensión por discapacidad se la van a sacar a 800.000. Es decir, 3 de cada 4 argentinos que cobran pensión por discapacidad, el Estado se lo va a eliminar. Majul dice que son todos corruptos. O sea, cada vez que a vos te van a quitar algo, dicen que... También están haciendo editoriales sobre lo que ellos dicen que se malgastaba la plata para darle a los enfermos de cáncer y otras enfermedades graves. Ayer y hoy, los 2 días, hicieron informes sobre lo mismo. Están preparando el terreno para que todo eso se suspenda, que no sea ya que, ay, no te lo entregué, no, tardé, sin querer. No, que no se entregue más. Que no se entregue más, porque según ellos había corrupción. Claro, ¿qué te van a decir? No te lo voy a entregar más porque se me canta la pelota. Algo te tienen que decir. Ese trabajo mafioso lo está haciendo Majul, Gasulla, toda esa gente. Vamos a mostrar
Además, Majul dijo algo terrible. Majul dijo que a él lo paran en la calle discapacitados de mentira para pedirle plata. O sea, es una cosa ya abominable la gente de ese canal. Pero vamos a empezar con el tape 9, que dice que va a recortar 800.000 pensiones de discapacidad. A ver. Ustedes saben que ayer denunciamos que la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Españolo, no el Ministerio de Capital Humano, la Agencia Nacional de Discapacidad, después de un arduo trabajo de campo, en Santiago del Estero y en Chaco, entre otras provincias, había determinado, escuchen bien, que 9 de cada 10 pensiones por invalidez no habrían sido dadas de manera correcta. La agencia estima, con una buena investigación para adelante, que se podrían llegar a suspender hasta 800.000 pensiones por incapacidad laboral sobre las 1.242.298 que hoy se distribuyen en todo el país. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Te recordamos Sí. además ayer? ¿Qué decís? No, que no son jubilaciones por incapacidad, ¿no? No. son pensiones, no, porque muchas personas preguntaron, che, yo soy jubilado, son cosas distintas. Pensiones. Personas que reciben Exacto. pensión por Es invalidez. decir, en los próximos días vos te vas a enterar que a esa gente se le sacó. Dicen que son muchos, es mentira. Imagínate que 1.200.000 en 50 millones es el 2%, somos más de 50 millones hoy, es el 2%. Hay países que tienen 4 o 5% de discapacitados. Es decir, estos mafiosos están preparando el terreno para que se le saquen las pensiones a los discapacitados. Y Gasulla muy chica. está preparando el terreno para consolidar el hecho de que el Estado... Vos sabés que hay gente que directamente se muere porque hay medicamentos que cuestan 3 millones de pesos por mes. Hay algunos que cuestan hasta 40 millones de pesos por mes. Digo, es una condena a muerte lo que están preparando. Y lo están preparando en La Nación Más. ¿Sí? A ver, poner. El DATSE arrancó en la gestión de Alberto Fernández el 2020 gastando 1.500 millones de pesos. Después vino la pandemia, pueden decir, bueno, hubo pandemia, aumentamos, 2021, 7.600 millones de pesos. Pero después la pandemia empezó a ser una noticia que ya perdía fuerza, 2022, 17.000 millones de pesos. Y el 2023, 39.000 millones de pesos. O sea, en los 4 años de Alberto Fernández, los gastos en medicamentos del DATSE se multiplicaron por 39. Lo primero que hay que decir es que esa es la suba de los medicamentos que cobran los laboratorios. Claro. Esa es la inflación de los laboratorios. Es decir, Gasulla, que es una basura, le está engañando a su gente, que en general ve la tele con el cucurucho puesto en la frente, y en vez de decirle, mirá, sacamos las cuentas en términos reales, es decir, descontamos la inflación, ¿sí? Entonces nos da esta suba. O no hay suba. Está sentando las bases para que le quiten los medicamentos a personas que tienen enfermedades graves. Es decir, por ahora venían mintiendo, diciendo, no, en realidad se la estoy mandando, qué sé yo. Están preparando el terreno para que desaparezca el DATSE. Y para sacarle las pensiones por discapacidad a 3 de cada 4 discapacitados. Es muy grave lo que se viene. No es joda, no es joda. Y hay un regocijo de la crueldad en Majul en el 10, cuando dice que los discapacitados son... a mí nunca me pasó, la verdad. A todos nos pasa que encontramos discapacitados por la calle, que nos piden plata. La verdad. O no sé, se bajó y le hizo un examen físico. ¿Cómo Bueno, sabe? Majul antes se cruzaba por la calle con gente que le daba escuchas. Que le daba Eso escuchas. tampoco me pasa. Ahora, imagínate que genera el odio en su público. Por eso hay tanto público odiando. Ponelo, ¿eh? Estamos hablando en la producción. ¿Y sabes cuál es? Viste que la gente pide en los semáforos, ¿no? Yo normalmente cuando puedo y estoy en el semáforo, le doy a la gente pidiendo. Viste que hay gente que pide en los semáforos y que además tiene una discapacidad. Y hay unos poquísimos, que se hacen los discapacitados y piden. A mí esos poquísimos, me habrá tocado una vez, 2 veces, se me mezcla la tristeza con la indignación y la piel de gallina. ¿Se entiende, no? Sí. Lo considero un doble fraude. Bueno. ¿Te acordás que antes decían que la gente que dormía en la calle los mandaba a la cámpora? Sí. Además, cómo te enseñan a... Es tremendo esto, porque nosotros hace un mes
que hablamos con personas tanto de la DATSE como de la ANDIS. La DATSE era la Dirección de Ayuda de Asistencia para casos especiales de enfermedades graves, de tratamientos caros, de gente que no tiene ninguna forma de pagarlos. Y la Agencia Nacional de Discapacidad, como su nombre indica, es la que también garantiza los derechos de las personas con discapacidad, que son cerca del 10-12% de la población argentina en términos individuales, pero cada uno de esos vive en una familia. O sea que esto impacta directo en millones de personas, Claro. no solo en los que son directamente beneficiarios de una pensión por discapacidad que es muy pequeña y que una de las cosas que se hizo al final del gobierno anterior, entre otras cosas, fue permitir que podías tener una pensión por discapacidad y otro beneficio o incluso un laburo. La DATSE Porque, lo que pasa con las personas con discapacidad es que tienen un laburo, pero movilizarse a ese laburo, por ejemplo, les es mucho más caro que a nosotros. Claro. Esa pensión lo que te ayuda es a movilizarte. Y lo que hacen es legitimar que estén quitándole los remedios y las pensiones a Eso esa están gente. haciendo. Nosotros Eso hablamos están haciendo. con personas, y hubo un caso que fue tremendo, de un señor que le cortaron la medicación para su hijo. Y nos dijo que sus vecinos, que miran otros canales de televisión, le decían que era mentira que le habían quitado la medicación a su hijo, al cual conocen. O sea, no sería posible esta crueldad de Estado sin esta crueldad de medios. Sin Majul no sería posible Sandra Petovelo, que además era su productora, ¿no? O sea, pero aunque no fuera su productora, están legitimando riesgo de vida. Bueno, nosotros después vamos a hablar de política económica, del precio del dólar, de los cereales, de un montón de cosas que tienen que ver y que terminan matando gente a mediano o largo plazo también. ¿Verdad que hay gente que necesita el medicamento hoy? ¿Cómo podés no tener ni esa pizca de humanismo para frente a centenares y hasta millones de casos reales, porque las personas con discapacidad son muchas, operar para que les quiten en algunos casos medicamentos y en otros una pensión mínima? Y tiene que ver no solo en el mediano o largo plazo con el plan de miseria planificada. Porque imagínate un hogar donde hay dos padres con un hijo que tiene una discapacidad. Claro. Le sacan la pensión al hijo. A los padres el sueldo que tenían hoy les alcanza para mucho menos que lo que les alcanzaba hace un año, hace 6 meses y muchísimo menos que lo que les alcanzaba hace 8 años. Y además uno de ellos pierde el trabajo. Digo, se van acumulando cuestiones. Y además tienen que ayudar al abuelo porque tiene una jubilación con el cual ya no llega a fin de mes. Y además ya no pueden pagar la educación. Digo, es una sucesión de cuestiones que se pueden ver como noticias aisladas, pero que en un hogar van impactando día tras día, hora tras hora, y lo que terminan haciendo es haciendo que la calidad de vida en la Argentina de todos, incluso de quienes están o se sienten a salvo de estas medidas, termina empeorando. Porque cuando vos tenés que ir a un cajero a sacar plata y en ese cajero hay una familia durmiendo, también empeora tu calidad de vida. Cuando vos no podés salir a pasear por el barrio porque aumentó la inseguridad, también empeora tu calidad de vida. Cuando vos no sabés si vas a tener laburo el mes que viene o no, también empeora tu calidad de vida. Esto es un ataque sistemático contra toda la población. Pero podemos ser buenos entre nosotros respecto a... En el diagnóstico coincidimos. El tema es por qué ocurre lo que ocurre. Detrás de cada vaciamiento hay un negocio. Yo recién refería que la primera acción de Néstor Kirchner como presidente fue ir a participar de una asamblea para desarmar un conflicto, que era un conflicto de larga data, que era el conflicto docente. La segunda decisión que tomó Néstor Kirchner fue congelar las enajenaciones, la venta de campos. Los remates. De los remates, exactamente. Los Había remates. 10 millones de hectáreas embargadas de los productores agropecuarios que se fundían en los 90. Bueno, la salvó el Banco Nación. fue la segunda decisión que por tomó orden de Néstor Kirchner. Néstor Así Kirchner. es. Salvar de los remates a miles de productores, muchos de los cuales después participaron del conflicto del 2008. Claro. Ahora, ¿por qué traigo estos dos recuerdos? Porque detrás de cada una de esas acciones había un negocio. Detrás de los remates no había buenos precios de la soja en los 90. Entonces, detrás de los remates, de la ejecución que había ordenado el gobierno en su momento de Carlos Menem, particularmente por impulso de Cavallo, que había intentado primero privatizar el Banco Nación y como no pudo, buscó tener gestión privada del banco. Detrás de los remates había grandes latifundistas que son los que hoy tienen las principales extensiones de explotación de agricultura de la Argentina. El principal, ¿saben cuál es? Eduardo Elstein. Claro. El señor que tuvo cautivo a Milei durante 2 meses.
Detrás de cada productor que se funda, va a haber un Elstein dispuesto a comprarle la tierra, porque los precios internacionales no son extraordinarios, pero tampoco son malos, y el negocio a escala es mucho mejor negocio que, para los que hacen negocios a escala, es mucho mejor negocio porque aparte pedalean las compras, los insumos se compran de cosecha contra cosecha, es decir, Elstein produce hoy con plata que va a pagar la cosecha que viene, ventajas que no tienen los pequeños productores. ¿Por qué insisto con esto? Porque detrás de la supresión de la DADSE hay un negocio. Quiero recordarles lo siguiente. ¿La DADSE de qué organismo depende? Era de desarrollo social, ahora es de salud. Bueno, ¿recuerdan cuando Milei hizo, creo, el mayor highlight de su campaña en el programa de Johnny Viale con ministerio tal afuera, ministerio de las... Ese fue el mayor highlight de campaña, se lo están repitiendo en España, en Centroamérica, ¿no? El highlight del afuera. Bueno, había sacado afuera al Ministerio de Salud. Y sin embargo, cuando llegó al gobierno, sorprendió que hubo Ministerio de Salud. Sorprendió hasta ahí. No iba, en el concepto de Milei no tenía que haber Ministerio de Salud porque la idea era ir a un vaciamiento rápido del ministerio. Por ejemplo, cerrando la DADSE, cerrando todas las decisiones operativas que toma el ministerio. Pero en el medio intervino un lobby muy importante que es el lobby de los laboratorios nacionales. Que no solamente mantuvieron a flote el ministerio, sino que pusieron al ministro. Y ahí... Por eso digo, seamos buenos entre nosotros, los laboratorios nacionales que influyeron para que haya ministerio, digamos que tienen contactos transversales. Entonces, si hoy no vemos la resistencia que debiera provocar esta agresión permanente del gobierno de Milei sobre las mayorías populares, en parte es porque los sponsors que van a ser beneficiados con el vaciamiento del Estado, sponsorean a políticos de uno y otro lado del Río Bravo. Claro. Que es algo que nosotros mencionamos acá habitualmente. Quiero ser más claro y más contundente porque hoy es un día muy crítico en este sentido de la falta de representación. Hay muchas personas que van a ir a su trabajo y no van a poder entrar y van a mirar para el costado y van a tener a un delegado acompañándolos, probablemente al jefe del sindicato. Pero si no hay más resistencia, si no se ha estructurado mayor resistencia a muchas de las políticas de vaciamiento en curso, es porque los beneficiarios del vaciamiento, y no nos olvidemos, detrás de cada dependencia que se cierra hay un negocio privado en desarrollo. Bueno, detrás de cada negocio privado en desarrollo hay un sponsor que sponsorea dirigentes políticos de distintos lados del Río Bravo. Y eso es lo que mantiene al Palacio lejos de la calle. Che, quería volver sobre un tema de ayer de Ari, porque ayer la vicepresidenta le contestó a Ari. Yo sé que vos ya lo comentaste, pero ahora es otro horario, hay otra gente. Por toda esta pelea que están dando y ella pone a su padre como un héroe de Malvinas, condecorado, qué sé yo. Para mí es un tema sensible porque los héroes fueron los soldados, la mayoría, los soldados, que además fueron hambreados, fueron torturados. Ayer yo conté la anécdota de que Néstor Kirchner quiso ir, pidió ir y le dijeron que no, y entre las cosas que le dijeron, no, vos sos de ojos claros, ahí mandamos a los negritos, que a él le dio mucha bronca, ¿no? Porque mandaban a los más humildes. Y a mí me bloqueó directamente, creo que después también te bloqueó a vos, te dijo que vos te metías en el barro, y qué sé yo. Y la verdad que están los documentos que muestran que él reclama una condecoración que no tiene ninguna condecoración. Incluso hablamos con altas fuentes del ejército y ni se acuerdan de su... Sí, a ver, para pasar en limpio, Victoria Villarroel habla mucho de su padre, dice que fue un hombre de honor, un tipo que estuvo en Campo de Maya, en el Operativo Independencia, sobre el cual hay muchas dudas sobre su actuación durante la dictadura. Pero además él estuvo en Malvinas y estuvo en una compañía, que era una compañía de comandos, la 602. El jefe de esa compañía era Aldo Rico. Y no es un dato menor, primero porque Aldo Rico efectivamente tuvo una actuación destacada en Malvinas. Lo dicen los que estuvieron ahí con él. Otra cosa, la actuación de Aldo Rico en dictadura y en democracia, vamos, lo saco de ahí, pero no era el responsable Villarroel de esa compañía, ni cerca. Era Aldo Rico. ¿Por qué esto es importante? Porque ayer cuando me contesta Victoria Villarroel, agresiva y después me bloquea, pero dice que su papá pidió
el reconocimiento para los sus subordinados en la compañía. El que tenía que pedir eso era Aldo Rico, no el padre de Victoria Villarroel. Aldo Rico vive además. Y esto lo pidió este hombre, Villarroel, en el 90. Donde Aldo Rico vivía también, ya que está vivo ahora. Con lo cual no tenía ninguna potestad de él para pedir ningún reconocimiento. El padre Villarroel efectivamente pide el reconocimiento para la compañía y no para él, pero después en la lista de los que van a ser condecorados aparece él en primer lugar. Claro. Aparece él en primer lugar. Lo que yo mostré ayer es que finalmente no se le da condecoración a nadie de todos los que él pide, incluido a él. Él insiste varias veces en que lo condecoren y finalmente le dicen no cumplen los requisitos y no tiene ninguna condecoración. Yo volví a revisar el legajo ayer del padre Victoria Villarroel porque él dice que tiene diplomas de honor. Todos los soldados tienen diplomas de honor. Tienen amigos míos que fueron a Malvinas. Yo se lo mandé ayer a ex combatientes de Malvinas y me dicen, no, sí, todos tenemos esto, que está bien, claro, es normal. En el caso del Peró... no es una condecoración. No es una condecoración. Simplemente... Las condecoraciones son por actos heroicos. Exacto. Bueno, él no lo tuvo. Lo puede haber tenido otro integrante de la compañía, que, repito, yo ayer hablé con gente que estuvo en el mando de operaciones de Malvinas. La compañía de comandos, como su nombre indica, hacían operaciones de comando. Claro. El padre Villarroel era comando y hacían incursiones nocturnas, etcétera. Y tuvieron una actuación, la compañía de Aldo Rico, comandada por Aldo Rico, destacada en Guerra de Malvinas. Insisto con esto porque después me van a hablar de Rico en democracia, de los alzamientos carapintadas. Es otro capítulo, otra temporada de la vida de Rico. Pero la temporada de Malvinas te lo dicen los excombatientes. Y en el caso del padre Victoria Villarroel, no. Claro. De hecho, ayer ella le echa la culpa al teniente general Martín Balsa. Martín Balsa, que fue uno de los jefes de operaciones en Malvinas y que después llegó a comandar el ejército. Y le echa la culpa de que su padre no haya llegado a general. El padre de Victoria Villarroel fue teniente coronel. Para los que no conocen, yo tampoco conocía, digamos, uno tiene que averiguar. Viene teniente coronel, coronel y después general. General de brigada, general de división, teniente general. Exacto. Le faltaba un rato. Entonces, cuando Balsa era jefe del ejército, el padre de Victoria Villarroel había llegado a teniente coronel. Le faltaba todavía un grado para después ver si llegaba a general. Además es donde se quedan todos, ¿eh? Exacto. Es donde se achica muchísimo el embudo. Generales, andá, fíjate cuántos generales hay en Estados Unidos, qué sé yo, 20. ¿Entendés? Acá hay demasiados, incluso. Sí. Pero para pasar de coronel a general es un filtro donde se caen todos. Él no llegó ni a coronel. No, y de hecho, es más conocido, en democracia, en el año 87, el papá de Victoria Villarroel se niega a jurar la Constitución. ¿Sí? Se come 40 días de arresto por eso. Y cuando pide ascender, le dicen, y también está en su legajo, que le dicen que es inapto, dice inepto, está mal escrito, inapto para las funciones de su grado. Y se frena ahí la carrera del padre, no se la frena el general Balsa, se frena porque se frena y listo. Y porque además tenía estos antecedentes de insubordinación en democracia. Entonces, bueno, se enojan con los papeles, digo, los papeles dicen eso, los documentos dicen que él no tiene ninguna otra condecoración, él lo dice cuando presenta su documentación, y todos los papeles dicen que él pide una condecoración para los integrantes de su compañía cuando no la tenía que pedir él, que aparece incluido... Y el listado es claro, él aparece primero en el listado para pedir la condecoración, no hay discusión. Y la condecoración no se entrega. O sea, la vicepresidenta lo insulta a Ari como si fuera una opinión, porque viste que en La Nación, en TN no hay un papel. Ellos opinan, y vos le crees o no le crees, es una cosa tuya, no hay ningún papel. Ahora ahí están los papeles, no es la opinión de Ari. Lo insulta y después lo bloquea, lo cual no es precisamente un acto de valentía. El segundo episodio que relata Ari, a mí me gustaría detallar ese episodio. Fueron dos los oficiales que se negaron a jurar por la Constitución. Disposición del año 83 del gobierno de Alfonsín, que modifica la ley para que los militares, que habían en muchos casos formado parte de la represión, recuerden que estaban siendo juzgados los jefes del genocidio, pero no los ejecutores del genocidio. En ese camino se había acuñado la obediencia de vida y el punto final, y muchos genocidas formaban parte de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, para que la democracia tuviese algún reaseguro de que los mismos que habían participado de la dictadura no se volvieran a levantar contra la democracia, el gobierno de Alfonsín impuso que los oficiales
y sus oficiales debían jurar por la Constitución. No solamente jurar por la Constitución, debían jurar defender con su vida la Constitución. Ese era el juramento. Claro, claro. Y hubo 2 oficiales que se negaron. Fue la primera etapa de página 12. Claro, está en la primera etapa de página 12. La primera etapa de página 12 fue... Una casualidad histórica. Una ¿no? casualidad histórica. La primera etapa de página 12 fue el episodio en el que el papá de Villarroel se niega a jurar defender la Constitución con su vida. Cuando ayer, ahí estamos viendo la tapa, mirá, Está, sí. sí juro, bueno, fidelidad con dudas, dice la tapa, que fue la primera de página. ¿Por qué es interesante este episodio? Porque ayer Villarroel en varias oportunidades le agradeció a su padre haberle transmitido sus valores. Claro. Yo me pregunto si los valores que hoy expresa Villarroel, que yo creo que sí, parecieran ser que sí, son efectivamente Sí, lo que quedó le transmitió detenido su un mayor papá. que se negó a jurar, es el papá de Villarroel. Claro. Claro. Ayer le preguntaron a Exacto. Tata Joffre sobre el tema. Veamos lo que dijo. sí. Peleó en la guerra de Malvinas, ahí hay una controversia porque participó de la represión ilegal y le quitaron no sé si las condecoraciones, no sé cómo decirlo. Él estuvo en el comando que fue a Malvinas, directamente de Campo de Mayo a Malvinas. Desconozco el trabajo o la actuación de Villarroel en lo que se llama la represión. Desconozco eso. Está bien. Qué raro, ¿no? Pero lo debe tener en sus archivos, ¿no? Justo desconoce Justo eso. desconoce. Bueno, estuvo en el operativo de Independencia, de hecho creo que recibió una felicitación por esa tarea. Sí, se le hizo una felicitación porque en un ejercicio se le explotó algo y se lesionó el muslo. No fue en una acción de... Yo lo que de digo combate. es que Bueno, qué sé yo. la acción deliberada, porque lo de Malvinas, ponele que Presten atención que Winiarski dijo ahí le sacaron las le sacaron condecoraciones. la condecoración, sí. Porque muchos piensan que no la tienen porque se la sacaron. Aparentemente no se la dieron. No, nunca se la dieron. En todo caso, tanto Winiarski como Ariel Jalá están diciendo, no, nena, tu papá no tiene ninguna condecoración. Y si no, mostrala. Mostrala. Sí, de hecho es importante, el texto del Tata Joffre es impresionante porque uno de los lugares donde estuvo el padre Victoria Villarroel es Campo de Mayo. Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos más terribles y crueles, donde hay muy pocos sobrevivientes, y él estuvo ahí. Que justo el Tata Joffre, que tiene archivos sobre todo, No sabe nada. no tiene nada. Y del yo papá digo, de los Villarroel. principios y valores, que esto no es chicana para Moreno, pero los principios y valores que le transmitió el papá de Villarroel a Villarroel involucran, por ejemplo, no defender la Constitución con la vida. Claro. Porque ella es funcionaria pública, es vicepresidenta de la Nación, de un Estado democrático. ¿Con quién se reunió ayer en el día de las Malvinas Villarroel? Con la embajada, con la embajadora británica. Sí. Con la embajadora británica. Estuvo. Es que ayer el Con los discurso de ingleses. Milei, el discurso de Milei no menciona al Reino Unido en ningún momento, a Gran Bretaña en ningún momento. Habla. Estuvimos en guerra con nadie. No, y de hecho, aunque él habla de la necesidad de insistir en la soberanía, dice, bueno, para eso después primero tenemos que ser un país potente, como si postergara, ¿no? Esto para más adelante. Y además hay otra cuestión, que una cosa es lo que se diga y otra es la que se haga. Milei estuvo reunido con Cameron en Davos. La única reunión que tuvo. La única reunión que tuvo, además del Fondo Monetario Internacional. Y en esa reunión básicamente lo que dijo fue lo mismo que había sido la política de Macri, que es discutamos de otros temas y dejemos Malvinas para más adelante. No dejemos que el tema Malvinas se interponga en la relación bilateral. Y obviamente, si a los ingleses vos no los forzás a Esa es la sentarse a estrategia negociar... de ellos histórica, No, no la y nuestra. pará, una cosa muy importante. Desde esa reunión de Cameron con Milei en Davos, Reino Unido tomó 3 decisiones muy expansivas respecto a su relación con Malvinas. El propio Cameron fue a Malvinas. Sí. Primera decisión. Segunda decisión, se amplía el área de exclusión. Reino Unido Claro. amplió el área de exclusión de pesca y explotación de mar argentino. Tercero, el reclamo de soberanía sobre el territorio antártico que hace Reino Unido basando su presencia en la zona a partir de la presencia en Malvinas, de una base del Reino Unido en Malvinas. La famosa frase que cuenta, la anécdota que se cuenta de Perón, que recibe al embajador inglés en su momento, y el embajador inglés le dice, bueno,
estoy muy interesado por saber cuál es la posición argentina sobre la Antártida. Y Perón le dice, pero ustedes qué interés tienen en la Antártida, queda muy lejos. Dice, no, bueno, pero nos corresponde la Antártida por las Islas Malvinas. Y Perón le dice, usted me hace acordar al hombre que me robó un perro y al día siguiente vino a buscar la correa. Claro. Bueno, Claro. es lo que hizo Gran Bretaña y después de la reunión de Cameron con Milei. Es muy importante esto porque Gran Bretaña, el enemigo de la guerra que ayer dijo Milei que hay que honrar a las víctimas de... Ujú. Y otra cosa más, Thatcher está considerada una criminal de guerra Criminal de guerra, claro. por haber asesinado a la mitad de las víctimas que tuvo la Argentina en la guerra de Malvinas, la mitad Fuera de la zona de exclusión. En una zona donde no había guerra. donde estaba delimitada, la guerra se Claro, delimita. toda la guerra se delimita. Y bueno, fueron los... Porque si vos no delimitas una guerra, podés matar gente en cualquier lugar. ¿No? Y no es un asesinato porque estás en el marco de una guerra. Claro. Entonces vos la Fíjate, delimitás. Y esta- decís, cuando vos matás gente fuera de esa zona, delimitada en un acuerdo entre los dos, bueno, estás matando gente y ya. Por eso es una criminal. Por eso Margaret Thatcher. está Che, considerada una criminal de Perdón, guerra. es la misma dinámica que con Estados Unidos. Le das la mano y te agarran hasta el codo. Bueno, claro. Hoy está en la Argentina la comandanta del ejército norteamericano, Laura Richardson. Generala. La generala, perdón, tenés razón. Generala. Y de nuevo, están insistiendo con el tema de la base china. Un tema que no estaba en la agenda bilateral de Estados Unidos y Argentina hace un año. Sí había otro, sí el tema del puerto en Tierra del Fuego, sí Claro. el tema de la hidrovía. No, pero además la sí, el tema prepotencia de los la aviones. exigencia. Queremos ver qué hay ahí. Y es ridiculez, Roberto. Hay científicos argentinos ahí. Claro, No, así no, es. Ya lo hemos Y hay tratado otra el base tema. igual de la Unión Europea a pocos Hablando de una decena de científicos, kilómetros. quiero leer un tuit de Raúl Colman, que es un periodista en el que confío, que dice, vergüenza, 2 puntos, en el CONICET, en este momento, personas que llevan 36 años en ese trabajo, obligados a hacer una cola de 1,5 cuadras, cuando llegás al subsuelo te dicen si estás despedido o si podés trabajar. Ujú. Así están tratando a los científicos en Argentina en este momento. La hecatombe fue cuando Cavallo los mandó a lavar los platos, ¿te acordás? Que después Cristina tuvo que hacer una repatriación general, iba y le arreglaba los problemas a la familia, a los hijos, qué sé yo, para que los tipos volvieran. Trajimos 1000 científicos de nuevo, hicimos todo lo que hicimos, el ARSAT, qué sé yo. Bueno, ahora lo están humillando. Esos tipos se van a la mierda. No, y aparte se caen los convenios. La repatriación en buena medida está financiada por convenios internacionales que se caen si no se cumplen. Uno de esos convenios muy importante es con la principal, el principal organismo de desarrollo científico alemán, que es Max Planck, que es público-privado, con aportes del Estado alemán. Max Planck hizo un acuerdo con la Argentina para justamente repatriar científicos y hacer tareas conjuntas. Ese acuerdo, si no se cumplen los requisitos del acuerdo, se cae. O sea, son recursos económicos que la Argentina pierde, insisto. Invertimos en formarlos, porque fueron universidades públicas, y se van a ir a trabajar a otro país. Pues digo, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, sí, si vos sos el dueño, por ejemplo, de un laboratorio que está desarrollando determinado transgénico que el CONICET reclama para sí en términos de patente. Claro. Por eso yo digo, detrás de cada basamiento hay un negocio, ¿eh? Y hay negocios que en muchos casos ya estaban en curso y necesitaban de este impulso, de este empujón, de este beneficio adicional que le otorga el Estado. El Estado que se retira. Y el Estado que se retira, esto ya lo vimos en los 90, lo vimos con Macri parcialmente, es un Estado que destruye. Reconstruir lo que se destruye es muy trabajoso. Voy a dar un ejemplo que muchas personas que están escuchando lo pueden recordar. Oye, si vos fueras científico y te repatriaron y trajiste acá a tus hijos, toda tu familia, mudaste todo para volver a tu país y te echan, ¿volverías? Ese tipo no vuelve más, ya está. No vuelve más, y tiene razón. Y tiene razón. Hay cosas que, como vos venís diciendo el primer día, no se solucionan. Hay cosas que son están pasando irreversibles. hoy que son irreversibles, claro. Mirá, Así es. en los 90 hubo un principio que era ramal que para, ramal que cierra, en un plan de destrucción del sistema público de transporte ferroviario. La consecuencia, después romantizada incluso por medios de comunicación, yo lo he visto a Mario Marquic, ¿no?, transitando por pueblitos transformados en pueblos fantasmas porque se cerraron las estaciones, porque el tren dejó de circular, no se romantiza el desastre. Bueno, pero antes de la romantización del desastre está el desastre, y el desastre es que muchas personas que vivían en esos pueblos,
donde a partir, por ejemplo, de la llegada del ferrocarril, se armaba un hub logístico y se desarrollaban industrias. Estuve en uno hace poco tiempo atrás. Bueno, la caída de esas industrias y del hub logístico llevaron a la gente a emigrar. Migración que, ¿dónde fue? Al conurbano. Al conurbano. La superpoblación del conurbano, que es parte del problema muy difícil de resolver que tiene la Argentina, esa superpoblación que genera múltiples inconvenientes productivos, económicos, sociales, de seguridad en el conurbano, en buena medida está dada por esa migración interna provocada por la destrucción del tejido económico, o el tejido, en este caso... Ahí le mandé un video de la gente del CONICET, ahora se lo vamos a mostrar a la gente que está en YouTube, y el de la radio se lo vamos a ir narrando, de la cola de los científicos abajo del agua, en el CONICET, que lo lea Mencistano. Sí, dice, estudiaste toda tu vida, te destacaste, te dedicaste a la investigación, te reconocen en el mundo entero, pero lo haces en el país que amás. Viene un grupo de resentidos, votan esto, y te encontrás humillado en la puerta del CONICET, viendo si un semialfabeto te deja pasar o no. ¿No? Ahí están, el que está en YouTube, viendo a nuestros científicos en este momento, haciendo cola para entrar al CONICET. Cuando llegues abajo, después de esa larga cola abajo de la lluvia, te van a decir si seguís trabajando o si te dejaron sin trabajo. La semana pasada nos preguntábamos si hoy íbamos a ver a diputados, a senadores, a dirigentes políticos acompañando a los trabajadores ahí. Yo no los estoy viendo. No, llueve. Hugo Yasky, sí, un dirigente sindical. Ahí está lloviendo, Nico. Ya está lloviendo. Está lloviendo soretes también, me parece. No hay conducción política. No hay conducción política. O sea, los que estamos yendo al frente todos los días somos nosotros. Esto ya pasó. Yo lo viví en 2016, esto, Tardaron meses. Me decían, no, Roberto, una vez vino un intendente de los más grandes, me dijo, sos el último de los mohicanos. Estos tipos se van a quedar 12 años, dejá de echar las pelotas, Roberto. Y tampoco es que no están ahí porque están sumando votos, por ejemplo, para voltear al DNU. El lunes Lilita dio una nota en TN y anticipó que si bien ella está en contra del DNU, sus 6 diputados de la coalición cívica no van a aportar al quórum. Porque creen que eso desestabilizaría al gobierno. Con lo cual estamos más lejos que la semana pasada de conseguir el número para voltear al DNU. Lo mismo pasa con los que están con el resto del espacio que encabeza Pichetto, Hacemos Coalición Federal, que dicen, bueno, no hay que juntar votos para voltear al DNU, lo que hay que hacer es juntar votos para avanzar en otros proyectos, como por ejemplo restablecer el fondo de incentivo docente o cambiar la fórmula jubilatoria. El tema es que todos esos proyectos tienen que pasar por comisiones y las comisiones las sigue teniendo bloqueadas la Libertad Avanza. Entonces, todo esto termina empantanándose en un quilombo entre burocrático y político, donde pareciera que no hay ninguna voluntad de salir por parte de la dirigencia política, y si lo hubiera no la manifiesta. Y en la política sabemos que lo que no se ve no se siente, con lo cual es lo mismo. ¿Te puedo contar una cosa que me contaba ayer muy simpática respecto a la reaparición de Carrió? Esto es Realpolitik de la MAS. Carrió estuvo guardada todo este tiempo, tuiteaba de tanto en tanto, y reaparece con uno de sus sparring habituales, que es Joaquín Morales Solá, que es un espacio cuidado. En un sparring se come más manos que Joaquín Morales Solá y Carrió cuando intercambian. No, digo, es un espacio Parece cuidado. más ballet, ¿no? Siempre tengo la duda de si está vivo. ¿Morales Solá? ¿O es un muñeco de cera, decimos? Por sí, viste que tiene escasísimos movimientos, incluso gestuales, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué reaparece Carrió? Ya que estábamos hablando de dictadura, un joven prominente. ¿De la dictadura? Hay fotos de él con Menéndez. Bueno, lo debe haber tratado a Villarroel porque formó parte del operativo Independencia, de la cobertura del operativo Escribía notas sobre los campos de detención, contándolos como si fueran lugares donde los que ahora están desaparecidos estaban, bueno... Hay calificaciones muy elogiosas de Gus. Reeducándose. Exactamente. Reeducando. Digo, cuando, claro, formó parte del operativo de Independencia como periodista que hacía su tarea de informar, ¿no? Lo que estaba... Tucumano, el hombre, era allá. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el Congreso? Quiero contarles esto, es muy interesante. Hoy se define un integrante de la Auditoría General de la Nación. Tres. Pero hay uno que está siendo muy disputado entre Karina Milei, que pretende imponer a alguien de la Libertad Avanza, y el peronismo. Carrió, que en los últimos años y hace ya bastante tiempo se dedica a conseguirle con chavos a su séquito,
Básicamente a eso se dedica. Cada vez que aparece Carrió es porque le está negociando un puesto a algún integrante de su séquito que cada vez es más reducido. Reaparece ayer porque quiere formar parte de esa discusión. Es decir, quiere ser tenida en cuenta, sus legisladores y ella, en la discusión por la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un organismo que reparte muchos contratos, quiero decirles, además de tener una funcionalidad, bueno, de control y bla, bla, bla. Reparte muchos contratos. Y el dispositivo político de Carrió hace mucho tiempo se basa en esos contratos. No tendría dispositivo político si no distribuyera algunos contratos el dispositivo de Carrió. Entonces, reaparece para negociar en público los términos de su respaldo al gobierno en función de lo que le den. ¿Sabes qué feo lo que estás diciendo? No, pero la frase que acaba de replicar Nico es la que ayer replicaba en WhatsApp entre los que están negociando. Yo no creo que Carrió se merezca de esta sospecha. Llamame a Graciana Peñafor, por favor. Quiero que salga, que les va a contar algo que le acaba de pasar. Muy bien. Bueno, es descripción lo que estoy diciendo. La frase que acaba de contar Nico de Carrió diciendo: no vamos a dar quórum a favor del gobierno, pero tampoco vamos a acompañar con nuestros votos en contra del gobierno. Esa ambigüedad es la que le permite a Carrió sentarse a negociar. Qué feo. Posiciones en el Estado. Igual, vuelvo un cachito antes. Acá que hoy están diputadas por la Libertad Avanza también, ¿no? que está Nicolás del Caño, diputado de izquierda, acompañando a los trabajadores pedidos. Yo, a ver, por ahí está, viste, que después te escriben que no, que yo estaba, qué sé yo, presenté un pedido de moción en la Cámara de Diputados. Las imágenes que vemos, no vemos un cordón de diputados y senadores del peronismo. Están esperando que en algún lugar solo. En algún lugar, porque vos decís, no pueden ir a todos lados, ¿no? Hoy hay despidos en todos lados, no puedes estar en todos lados. Lo entiendo. Busca un lugar específico, es un cordón, acompañalos, qué sé yo. Es poner el cuerpo. Pues yo sé que me van a escribir ahora, pues ya me pasa y me dicen, no, pero yo presenté una cuestión de privilegio. Qué sé yo. Buenísimo, porque queda en la taquigráfica del Congreso. Pero privilegio es una palabra muy indicada para hablar de esto, porque los que no tienen privilegio son los que están haciendo fila abajo de la lluvia. Ahí hay una situación de orfandad, una situación de orfandad, de sentir que nadie te defiende. Sí, pero el año que viene, estos mismos diputados y senadores van a salir a pedir el voto, y cuando volvamos a perder contra alguien que dice que Thatcher es su ídolo, contra alguien que habla con perros muertos y demás, nos vamos a preguntar, che, pero qué barbaridad, ¿cómo perdemos contra esto? Pasó? Bueno, así perdemos. La primera persona del plural involucra la idea de que hay dirigentes que hoy forman parte del dispositivo panperonista que van a pedir el voto por el peronismo. Entiendo que sí. Y si muchos de esos que pidieron el voto por el peronismo lo piden por la Libertad Avanza en el 2025. Bueno, Scioli, nuestro primer candidato de la última saga, Scioli y Alberto Massa, seguro que lo va a pedir para ellos porque trabaja con ellos. Hay dos gobernadores que ya están trabajando con Karina Milei. La Libertad Avanza no tiene gobernadores. Así que cuando digo que hay dos gobernadores que están trabajando con Karina Milei en el armado de la Libertad Avanza, o son del PRO, o son de la Unión Cívica Radical, o son del panperonismo. Yo conozco un peronista y un radical. Que están trabajando con Karina Milei en la confección de la Libertad Avanza como espacio político nacional. Dime. Es que no te quiero complicar. No es tan difícil tampoco. ¿Uno es tucumano? ¿Uno es tucumano? No, el tucumano no, por lo menos no está armando esto que a mí no me lo mencionaron. Me mencionaron un poquito más arriba de Tucumán. Ajá, mira vos. Un gobernador que la semana pasada se reunió con toda la cúpula de Techín. ¿Raúl? No. Ah. Más al costado. Me la complica. Más al costado. Y no, bueno, más arriba de Tucumán, más al costado de Raúl. Ese gobernador se reunió con la cúpula de Techín la semana pasada. Y aparentemente en esa reunión cambió su forma de pensar respecto a determinadas decisiones del gobierno. Bueno, uno siempre puede reflexionar. Reflexionó. Después de esa reunión estuvo la hija de Roca. Vio la luz, se decía antes. Sí. Tuvo la heredera de Roca, a quienes están mostrando... No, es importante entender que la libertad avanza. Ahora, si vos no los detenés, si no tiene resistencia... Y la Unión retrocede. Y la verdad que sí, qué sé yo, no tiene resistencia. Es sentarse a esperar a ver si le va mal. ¿Y qué será le va mal? ¿Qué pasa si frena la inflación a fin de año con un 75% de pobreza y nos deja ahí estancados? Es capaz que eso, en los 90 había mucho, la gente se había
acostumbrado. Un escenario Con posible. 20% de desempleo, Menem religió en el 95. Un O sea, escenario una parte de la sociedad posible, que dijo, bueno, de este 20% no me interesa. según los economistas, es el 2025, año electoral, haya una inflación sensiblemente más baja que este año y un rebote que obviamente, estamos hablando en términos macroeconómicos, 4 o 5 puntos del PBI, eso no significa recuperar lo que se perdió y tampoco significa que los que recuperen sean los mismos que perdieron, porque obviamente esos rebotes quedan siempre en pocas manos, pero que con esos números macroeconómicos y un buen relato sería una situación muy favorable electoralmente para la Libertad Avanza. ¿Qué tenés que hacer para Eso blindarte tienta a ante mucha eso? gente, ¿eh? Eso tienta a mucha gente, tienta a Sí. dirigentes Bueno, sindicales. ¿qué hay que hacer para blindarse ante eso? Construir una narrativa que se contraponga a la que proponen ellos. Y eso hoy en día se hace poniendo el cuerpo. No se hace desde las redes, porque de las redes ya está rota esa confianza. Ya está, hay que restablecer una confianza entre la política y la sociedad que está rota. Y eso no se arregla tuiteando. Voy a desclasificar una charla que tuve hace muchos años con Chacho Álvarez, cuando Menem estaba en una posición hegemónica y Chacho estaba construyendo el frepaso. Esto prescribió, así que le pido disculpas a Chacho porque fue lo que se llama un off, pero pasaron muchos años y aparte muchas de las cosas que él dijo después se realizaron. Chacho heredaba de Germán Abdala la construcción del Grupo Los Ocho cuando Germán Abdala muere. Germán Abdala era el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, un dirigente sindical extraordinario, tipo brillante. Y cuando él, con Moisés Fontela, que venía de la experiencia de Cafiero en provincia, se reúnen distintas vertientes del peronismo, muchos de ellos de izquierda, otros no de tan izquierda, ven que el Menem hegemónico iba a empezar a tener resistencia desde los sectores más abandonados por la representación tradicional del peronismo. Trabajadores públicos que estaban recibiendo una indemnización y tenían la tentación cuentapropista, lo que hoy se conoce como emprendedores. Ponían los parripollos, se ponían los parripollos, se compraban un notito y salían a hacer remis. ¿Y qué decía? ¿Qué me dijo Chacho en esa charla? Nosotros tenemos que trabajar con la clase media, porque la clase media es la que hoy más respalda a Menem por el voto cuota, pero es la primera que se va a dar cuenta de que el gobierno de Menem depreda sus posibilidades y las de sus hijos. Claro. Y se fijó una estrategia. Estoy hablando de una charla que debo haber tenido en 92, 93. Me dice otra cosa. La hegemonía de Menem en algún momento va a declinar. No va a ser eterna. Bueno, declina en el año 97 la hegemonía de Menem. Cuando todos estos números que después estallan en el 2001 se empiezan a expandir. Y entramos en una recesión de 5 años. Exactamente. La tenemos a la legisladora porteña y amiga de la casa, Graciana Peñafort, en el teléfono. Hola, buenos días, Graciana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días a vos y a todo el equipo. Bueno, narrando este triste día donde los empleados del Estado son humillados, obligados a hacer cola, esperados por los milicos como si fueran delincuentes, para decirles si los van a echar o no lo van a echar. ¿Lo estarás viendo? No solo lo estoy viviendo en primera persona. Yo me desperté esta mañana con una llamada de mi hermano menor, trabajador del ENACOM, discapacitado, además, que fue a trabajar y no lo dejaban entrar. Así se enteró tu hermano que lo echaron. Cuando llegó, no lo dejaron entrar. Exactamente. Algo después de la resolución que habían publicado, yo le había avisado que esto podía pasar, pero imagínate el desconcierto y el dolor de alguien que además ha lidiado toda su vida con su discapacidad, tuvo que sacar el certificado, todo, y que además, como decían que iban a respetar los cupos de discapacidad, a priori yo pensé que Carlos estaba a salvo. Pero esto me pasa, algunos de mis compañeros de trabajo, yo he estado en muchas áreas del Estado, me llamaron también en las primeras horas de la mañana, de hecho me están llamando ahora, y ese es el ruido que sentís, para contarme lo mismo, no están pudiendo ingresar a su lugar de trabajo. Muchos de ellos llegaron y al momento que estaban tratando de entrar al trabajo les llegaba a su domicilio la carta documento. Es una cosa... A ver, y te voy a decir algo que me nace muy de las tripas.
yo entiendo que hay que ser inteligente, entiendo la estrategia política, pero tengo la sensación de que basta de estrategia política, porque eso no le va a dar de comer a estas 11.000 familias que se han quedado sin sustento, sin obra social. Yo pienso, mi hermano, los costos de su tratamiento, y que al ser despedido se va a quedar sin su asistencia de salud. Tendrá que recurrir a afiliarse a la mía o a la de mis padres. Pero pienso que esto se multiplica en 11.000 casas hoy, y no puedo creer que buena parte de la dirigencia política juega la estrategia, tratar de leer el escenario. Yo entiendo que hay que ser inteligente, pero no puedes ser inteligente con el hambre y la necesidad de las personas, y mucho menos de gente que era hasta hace 10 minutos laburantes. Porque digo, nos enteramos de esto no porque eran ñoquis que no cobraron. Fueron personas que iban a trabajar todos los días de su vida a su oficina y que hoy no pudieron ingresar. Me parece que basta de estrategia política por parte de la CGT, basta de estrategia política incluso por parte de la CTA. Creo que hay que tomar una medida que ponga fin a este tipo de medidas salvajes a las cuales los gobiernos neoliberales nos han acostumbrado, porque estas escenas son muy similares a las que se vivieron en el gobierno de Mauricio Macri. Los despidos, la gente no sabiendo si podía entrar o no entrar, y yo tengo la sensación, y lo estoy discutiendo mientras pasaba todo esto, con gente que me dice, bueno, hay que esperar. No basta de darle tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir lastimándome? La verdad es esto, es como decirle a una mujer víctima de la violencia que le tiene que dar tiempo al violento. ¿Para qué? ¿Para que le siga pegando? Bueno, la gente que está esperando los medicamentos con enfermedades graves no tiene tiempo. Exactamente, exactamente. El niño que ahora fue al comedor, tampoco tienen los tiempo. chicos de los comedores tampoco tienen tiempo, tienen hambre hoy, ahora. Exacto, entonces está todo bien. Yo siempre he reivindicado la política, es una actividad que adoro, que defiendo, creo que es necesaria, pero creo que en este sentido soy sumamente crítica con quienes creen que la política es solo estrategia política y ser tiempista. Para tiempistas está el Poder Judicial, pero no la política, que tiene que resolver las necesidades urgentes de una sociedad que está urgida, que tiene hambre, que tiene dengue, que no puede pagar los costos de la vida diaria. Me parece que hay que hacer algo, y creo que, y esto lo digo como un llamado a mí misma también, creo que como dirigentes políticos tenemos que hacer algo. Y esto de estar esperando, yo escuché la entrevista muy buena que le hiciste a la CLO hace una semana, a la CLO no, perdón, Jorge Alemán. A Jorge Alemán, sí. Donde citaban a la CLO. Y Jorge Alemán dijo una gran verdad, esto de estar esperando que salte la gente, que estalle todo, es un acto de desidia por parte de la dirigencia. Nosotros no tenemos que esperar que salte la gente, porque entonces si no salta está bien, no tenemos que hacer nada. Nosotros decimos ser dirigentes políticos y algo tenemos que hacer. No creo esta cuestión tiempista de esperar que salte la gente. Porque si esperamos que salte la gente, entonces ¿para qué necesitan los dirigentes políticos? Alguien tiene que dirigir ese descontento, esa angustia. Alguien tiene que canalizar la potencia de un pueblo lastimado que busca soluciones. Soluciones para su salud, para su hambre, para su estado de necesidad, para su situación. Digo, no podemos vivir en un mundo donde, habiendo una epidemia de dengue, no conseguir repelente. Claro. Y te voy a decir una cosa, mirá lo absurdo, yo, por supuesto, yo también tengo miedo de contagiarme, busqué en Mercado Libre. ¿Sabes cuánto cuesta un repelente? No. 80.000 pesos. ¿En Mercado Libre? En Mercado Libre. Claro. ¿Entendés? En medio de conseguir espirales es una locura. Te voy a ser honesta, como no conseguí, estoy quemando saumerios de citronela. Claro. Pero lo que te quiero decir es, no podemos, el Estado siempre tuvo por función amparar a las enormes mayorías que conforman esta sociedad. Si el Estado no está cumpliendo su función, y de hecho no la está cumpliendo, entonces volvámonos a narcos, pero a narcos de verdad.
no este anarcocapitalismo que no quieren al Estado, pero sí quieren cobrar del Estado. Es como los liberales, no quieren el Estado hasta que les toca cobrar a ellos. Entonces, me parece que hay que hacer algo, porque, repito, la situación es cada vez más angustiosa. Imagínate el efecto en la sociedad de 11.000 puestos de trabajo menos. Imagínate la situación. Y aparte, en ese contexto, me pareció excelente lo que publicó Ariel Jalad. Los despachos públicos, los edificios públicos militarizados. Señor, miren, no le dicen públicos porque sí, sino porque cualquiera puede entrar. Claro. Entonces, esto de no permitir la entrada va contra... A ver, es como que yo te diga, esta calle es pública, pero vos no podés pasar. Es como hacía Clarín en Constitución. Claro. Si es público, ¿cómo no vas a dejar entrar? De última, controlar que no dañen nada, que no rompan nada, pero no dejar entrar a un edificio público es una contradicción en sí misma. Más aún si militarizás. ¿Qué quiere? ¿Intimidar a los laburantes? Yo creo esto. El laburante que se queda sin trabajo, que está desesperado, no se va a dejar intimidar por estas fuerzas de seguridad. Y yo espero además que no haya conflicto, que no haya violencia. Pero sí que pero el tema es no dejarlos solos. Exacto, y yo creo que es la obligación de la dirigencia política no dejarlos solos. Sin contar las cosas, a ver, no quiero hacer de esta entrevista un baño de lágrimas, pero hay cosas que estamos pasando que son insólitas. Digo, la discusión sobre si hay derecho o no a los bienes culturales. Yo estoy de acuerdo. Ahora, voy a decir esto. Supongo que los chicos del Chaco que están muertos de hambre festejan que se vaya a sacar el cartel de Evita del Ministerio Social. Estas cosas que tienen más que ver con una demagogia de persecución absoluta. Claro. Que con soluciones concretas. Las soluciones concretas es efectivamente controlar la inflación, asegurar los suministros de salud, las cosas básicas que como sociedad necesitamos para seguir vivos. Graciana, te mandamos un abrazo grande y decirle a tu hermano que acá necesitamos un Peñafor. Ya tienen uno, pero le voy a decir que pueden tolerar otro. Que venga otro. Tenemos que ayudarnos entre todos. Te mando un beso grande y muchas gracias. Un abrazo, te queremos mucho, Graciana. Bueno, la verdad es que me acabo de enterar de lo que había pasado con el hermano, la llamo y dice algo muy parecido a lo que veníamos diciendo, ¿no? Y recién Graciana hablaba de la figura de los niños de Chaco que tienen hambre, que se convirtió casi en un lugar común. Hoy hay chicos con hambre en todo el territorio de la República Argentina. Y el boletín oficial de hoy, lo acabo de pasar, a lo mejor lo podemos mostrar ahora en un minuto. Aparece con firma de Luis Caputo la liquidación del fideicomiso del trigo. Ajá. Con lo cual el precio del pan va a subir fuerte. Saluden el pan que se va de la mesa de los argentinos. ¿No podemos tomar mate? Era un dinero que se utilizaba para subsidiar el precio de la harina, para sostener el precio del pan, que ya de por sí es carísimo. Va a seguir subiendo entonces la yerba, va a seguir subiendo el pan, la carne, como estamos viendo. El principal monopolio hoy es un oligopolio. Porque él no va a parar hasta que lo paren, no va a parar hasta que vayamos todo un día y le digamos, flaco, vos estás loco, no nos vamos a dejar que nos mates de hambre. Vos estás loco. Él no va a parar, porque no tiene límite. Es que él siente que es un cruzado, que tiene una misión divina, con lo cual los cruzados no dudan todos los días de lo que hacen, no se replantean sus decisiones. El principal es un oligopolio de pan envasado en Argentina. Y de ese oligopolio hay uno que tiene el 50% del mercado. Es un oligopolio de 3 marcas que concentran el 80% del mercado y uno tiene el 50%. ¿Esto impacta en el pan de la panadería? No, pero impacta también en el pan de panificados, de envasados. La semana pasada, la empresa Bimbo, que es el que tiene el mayor porcentaje del oligopolio del pan envasado en la Argentina y que acaba de anunciar un nuevo producto, dicho sea de paso, rompió el récord mundial de precio. Es el pan envasado más caro del mundo. Claro. Y tiene todo el mercado. Me estaba diciendo el Tano que tiene que renovar el alquiler, que lo había renovado hace 3 meses, porque se lo renueva ahora, como no hay ninguna ley, cada uno hace lo que quiere y le piden 50% de aumento. Digo, no puede ser que no haya una ley que diga, aunque sea, a quién le corresponde pagar el ABL, a quién le corresponde cada cosa, si tiene que ser una moneda en otro, si tiene que seguir el salario, si tiene que seguir la inflación. No puede ser. Porque eso es una anarquía, ¿entienden? La es la puta ley de madre la selva. ¿Qué quiere decir anarcocapitalista? Que cada uno hace lo que quiere. Y les voy a dar una noticia. En esa guerra, en esa selva, vos no sos el más fuerte.
Vos no sos el más fuerte. Entonces no podés vivir en una selva sin reglas porque no sos el más fuerte. Te van a matar, te van a comer. Bueno, eso está pasando y la gente está desesperada. Pero permitime volver a algo. Pasaron ya 4 meses y está clarísimo cuál es el escenario y está clarísimo que el gobierno no va a revisar sus presupuestos. Entonces ya no hay más tiempo para especular. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Estás a favor de tener un país donde la gente pueda comer pan, tomarse un mate, alquilar un departamento o estás en contra? ¿Estás a favor de tener un país con un plan nuclear, con universidad pública o estás en contra? ¿Estás a favor de tener un país que repavimente sus rutas o estás a favor de tener un país donde va a dispararse la cantidad de muertes por accidentes viales, que ya es una de las causas de muerte más comunes? Ya no queda mucho lugar para seguir jugando a la ambigüedad. Si querés, a ver, planteando lo que decía Adrián, si vos sos un dirigente que toda tu vida estuvo en el peronismo y querés pegar el salto y el año que viene estar con la libertad de avanza, fantástico, es tu decisión. Claro. Como tomó en su momento Pichetto y fue candidato en la boleta con Macri. Y ahora puede volver Pichetto. Bueno, porque el tema es que el ida y vuelta también genera la sensación. Hablábamos ayer de que no tiene costo. De que no tiene costo. Vos podés jugar con uno, jugar con otro, posicionarte acá, posicionarte allá. Total, no hay costo. No hay costo en el Palacio. Y en términos sociales, bueno, el costo es que hoy gobierne Milei. O sea, en términos de la sociedad argentina, el costo de sociedad y vuelta. Discúlpame, cuando el candidato fue Scioli, no sabíamos quién era Scioli, dale. ¿Qué pensaba Scioli? Claro. Sí. También sabíamos que pensaba Massa y qué pensaba Alberto Fernández. Cuando yo dije, miren, me acaban de decir que el candidato va a ser Massa. Yo ya le digo que voy a estar en contra. Y el día que asumió como ministro de Economía, hice una editorial acá y dije, va a duplicar la inflación, va a duplicar el precio del dólar, va a duplicar la pobreza, va a pasar esto en los próximos meses. ¿De qué factoría viene Russo? Y pasó. Avancemos. ¿De qué factoría viene Russo? Punto, avancemos. Ahora. Sabemos quién es quién. Hay mucha gente... Es crónica de una muerte anunciada todo esto. O sea, sabíamos que iba a pasar hace mucho tiempo y pasó. Pero el tema es que se repite el mecanismo de... Pero ¿sabés lo que es tener 65 años y verlo tantas veces, la puta que lo parió? El mecanismo de indulgencia, de... bueno, no pasa nada, vos podés estar acá, allá, arriba, abajo. Dijo una dirigente muy importante del peronismo. ¿Los rencores políticos duran cuánto? 6 meses. 6 meses. Para quienes no duran 6 meses... No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No, está bien, pero es la doctrina que rige hoy a la oposición. La doctrina que rige hoy a la oposición es, vos podés estar acá, arriba, abajo, negociar con uno, negociar con otro. El caso más extraordinario de Yarlora, que la misma frase puede estar de un lado o de otro. Yo creo que es la doctrina, en todo caso, que rige a una parte de la oposición. Bueno, sí, a una parte, a la parte que, que hoy conduce a la oposición. Hay una sensación de orfandad en las bases muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, hoy lo estamos viendo de vuelta, perdón si hay algún diputado, senador que esté ahí. Lo que vemos en las pantallas que tenemos, en las redes, en lo que nos mandan, es que solamente está Hugo Yasky, que es diputado nacional, es un hombre importante en el peronismo, pero es secretario general de la CTA, su extracción es sindical. Está en su rol sindical. Claro. Y yo lo vi a Nicolás del Caño y a Miriam Bregman. Yo qué sé. Guarda, ayer en la tele los voceros de Milei decían, vamos a echar a todos los contratados, a los 70.000. 70.000, sí. A los 70.000. Y la verdad que estar contratado o ser planta permanente es algo que si vos vas a un juez en la justicia no le importa. Los dos tienen los mismos derechos laborales. Yo se lo digo siempre a la gente. No creas que porque estás en negro no tenés derechos laborales. No es así. Vas a ir a un juez y lo vas a ganar el juicio. Y al contrario, te van a dar las multas. Esas que quieren eliminar... No, por eso te iba a decir, mientras rija esta ley laboral. Te las van a dar. No. El cambio te elimina las multas, pero no el derecho a la indemnización. ¿Sí? Es decir, toda esa gente tiene los mismos derechos que el que está en planta permanente. La reforma laboral que estaba escrita en el DNU y que ahora aparentemente quieren que tenga forma de ley, incluía la posibilidad de libre contratación. Vos podías elegir estar bajo convenio o no. Eso sería una cosa de loco. Sí, de todas formas, también alguien que ingresó en su trabajo antes de que se apruebe esa ley puede pedir que se le aplique la ley que regía en el momento en el que inició el trabajo. No, por supuesto. Con lo cual todos los trabajadores que hoy están siendo echados, les rige la ley que tenían en el momento en el cual fueron contratados. Mira, quiero despedirme con esto,
porque nos escucha mucha gente, ¿eh? Y muchos, aún en una situación de mucho dolor y mucha angustia, nos envía información. Nosotros mencionamos hace un ratito que detrás del vaciamiento del Estado hay un negocio, y que en el caso del CONICET, el negocio más apreciado es la posibilidad de desarrollos y patentes. Mirá la evolución de las patentes desde que se inició el plan de repatriación de científicos. Este cuadro lo elaboró el Ministerio, hasta que hubo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que regía, entre otras cosas, el CONICET. Si ustedes ven cuándo empieza el salto más significativo, 2007, 2008, 2009, así. El momento de todo lo que estamos viendo es la evolución de la solicitud de patentes del CONICET, del Estado argentino. 2017, todo eso son patentes de desarrollo que se hicieron en el lustro anterior, digamos. Claro. ¿No? Las investigaciones se vos desarrollan. patentás después de 10 años de investigación. Claro, vos desarrollás las investigaciones durante un periodo de tiempo y después solicitás la patente. Y fíjate aún en situación muy crítica como la que tuvo la Argentina en los últimos 4 años, cómo se sostuvo el nivel de solicitud de patentes. Bueno, todo esto es lo que quiere el sector privado. Claro. Lo que quiere el sector privado es que aquellos desarrollos que hacía el Estado y que patentaba el Estado, y eso es guita que recupera el Estado de la inversión que hizo en investigación. Claro, quedárselo. Ojo porque, insisto, detrás de cada acción de Milei hay un negocio. El vaciamiento no es una cuestión ideológica, está vestido de una cuestión ideológica, está vestido de Hayek, para vendérselo Murray, a su público, Conan, está vestido de todo de Robert y todo eso, pero la verdad es que detrás hay un negocio, y en este caso el negocio del CONICET, porque hoy hablamos mucho del CONICET, y justamente un trabajador del CONICET me manda la evolución de cómo la tarea del CONICET fructificó para el Estado en esta cantidad de patentes. Claro. Está Alfredo Zayat, vamos a hablar de economía. A mí me están diciendo que la inflación de este mes fue la misma que la del mes pasado, así que está entrando como en una meseta, y ahora se vienen los tarifazos. Digo, la gente no tiene idea de lo que va a ser el tarifazo de gas, no tiene idea. No tiene idea. Digo, lo que ponía Nicolás Gadano ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, de inflación, del dólar, ahora con Alfredo Zayat. Dale, ahí venimos. 30 segundos. Chau, chau.